Vamos ahora a hablar de un tema bien interesante que tiene que ver con el costeo variable y el costeo absorbente. La información de costos nos debe servir para tomar decisiones y estas decisiones pueden estar enfocadas en varios aspectos. Uno de ellos tiene que ver con el efecto que tienen los inventarios dentro de la utilidad y cómo eso se relaciona con los costos. Aquí vamos a analizar dos aspectos interesantes. Uno de ellos tiene que ver con el costeo variable y el costeo absorbente. Vamos a ver esto qué es y después haremos algunas aplicaciones relacionadas con estos temas. Pocas cifras pues llaman la atención de los gerentes y de los accionistas, como es la utilidad operacional. Entonces la utilidad es una cifra muy importante porque recuerden que el objetivo financiero fundamental de una organización tiene que ver con la generación de riqueza. Pero para generar riqueza la organización debe generar utilidades. Y la utilidad se utiliza como una métrica importante, como una medida de desempeño importante dentro de las organizaciones. Entonces es muy importante la utilidad, no solo para el gerente, sino también con los inversionistas. Y como vamos a ver, las decisiones relacionadas con la capacidad, las decisiones relacionadas con la cantidad de unidades producidas y su costo, puede tener una incidencia positiva o negativa en la utilidad. ¿De qué va a depender esto? Pues va a depender de la estructura de costos también que tenga la organización. Cuando una organización tiene una estructura de costos fijos muy altos, pensemos en empresas de manufactura, podríamos pensar en ingenios, podríamos pensar en universidades, podríamos pensar en empresas que tienen una gran capacidad instalada. Podríamos decir que estas empresas tienen o su utilidad es muy sensible a los cambios en las ventas. Es por eso que ese tipo de empresas deben ser muy juiciosas en producir y vender muchas unidades, pero no deberían producir y vender para inventario, como a veces ocurre. Es decir, tengo una gran empresa que produce pero no vende. Recuerden que si yo produzco y no vendo, posiblemente voy a tener inventarios. Y vamos a ver que es posible mediante la utilización de inventarios o la producción para inventarios, modificar un poco la utilidad. De ahí digamos la importancia de ese tema del costeo variable y el costeo absorbente. En los sistemas de costeo tradicional podríamos decir que los costos pues son inventariables. ¿Esto qué quiere decir? Piensen en un proceso de producción. Estamos produciendo un producto. En el momento que este producto no se vende, ¿dónde está? En el inventario. No genera un costo de venta, pero sí tengo el producto en inventario. A esto nos referimos con que algunos productos tienen costos inventariables. Cuando no lo vendo, pues los costos permanecerán entonces en el inventario. Hay que tener en cuenta eso. Aquí vamos a ver cuál es el efecto que tienen los inventarios en la utilidad, y normalmente esto va a afectar más a aquellas empresas que tengan un apalancamiento operativo más alto o que tengan una estructura de costos fijos más altos comparativamente con los costos bajos, dado que su utilidad es más sensible al cambio en los costos. Entonces, ¿cómo podemos costear o determinar los costos relacionados con los inventarios? Pues podemos utilizar dos metodologías. Una de ellas pues es el costeo variable y otra de ellas es el costeo absorbente. Vamos a ver cuáles son las implicaciones de utilizar cada una de ellas y cuáles son pues sus diferencias. El costeo absorbente podríamos decir que es el que se ha utilizado tradicionalmente, y básicamente lo que dice el costeo absorbente es que todos los productos, si estamos pensando en manufactura, todos los productos que pasan por el área de producción van a absorber
los costos de producción o los costos de manufactura, indiferentemente de si estos costos son fijos o si estos costos son variables. Todos los costos de producción yo se los voy a cargar a los productos. Dicho de otra manera, los productos van a absorber todos los costos de producción. De ahí su nombre, ¿cierto? ¿Qué costos de producción podemos tener? Entonces tenemos costos relacionados con la capacidad que no utilicemos, porque es capacidad instalada. Una capacidad de producción no la utilizo, entonces los productos van a absorber esos costos. O toda la improductividad pues va a ser absorbida por los productos, que es lo que normalmente uno hace. Tengo un costo total y lo prorrateo entre todos los productos o servicios que se fabrican dentro de una organización. Además de esto, pues todos los costos indirectos de fabricación pues también se le van a cargar a los productos, sean estos costos indirectos de fabricación fijos o costos indirectos de fabricación variables, no interesa, ¿cierto? Incluso si hay variaciones de un periodo a otro de los costos indirectos de fabricación, estos costos se le van a cargar a los productos o servicios dentro de una organización. Entonces, el costeo absorbente, aquí tenemos una definición, dice que es un método de costeo de inventarios donde todos los costos variables de manufactura, todos los que son variables, y todos los costos fijos se incluyen como costos inventariables. Es decir, en este sistema, el inventario absorbe todos los costos de manufactura, para que lo tengamos en cuenta. En costeo absorbente, entonces lo que vamos a cargar son todos los costos fijos, pero también todos los costos variables de manufactura en los productos. Si pensamos, por ejemplo, el sistema de costeo por órdenes de producción, pues es un ejemplo de esto. Recuerden cómo se calculan los costos en un sistema de costeo por órdenes de producción. Los costos directos de materiales, mano de obra, yo se lo cargo a la orden y a través de una tasa de asignación lo que hago es que esos costos que son indirectos de manufactura, ahora los voy a cargar, o voy a cargar esos costos indirectos, se los voy a cargar también al producto. Normalmente esto es lo que hacemos en costeo absorbente. Cargamos todos los costos, sean fijos o variables, a cada uno de los productos. Tanto en el variable como en el absorbente, todos los costos que no son de manufactura, es decir, los costos de investigación y desarrollo, marketing, administración y ventas, sea fijo o variable, pues eso sea un gasto, ¿cierto? Aquí el problema que tenemos es la asignación de los costos fijos de manufactura. Esa es la diferencia. La asignación de los costos fijos. En costeo absorbente asignamos los costos fijos de manufactura a los productos. Asignamos los costos fijos de manufactura a los productos. Tengan esto en cuenta. Escríbanlo ahí en rojo. En costeo absorbente y costeo variable la diferencia radica en los costos fijos de manufactura. En costeo absorbente se cargan, oíganlo bien, se cargan los costos fijos de manufactura a los productos. Se cargan los costos fijos de manufactura a los productos. Vamos a ver ahora el costeo variable, ¿cierto? Para que veamos la diferencia. Entonces, el costeo variable básicamente lo que nos dice es, mire, todos los costos variables de producción, materiales, mano de obra, todo lo que crece de acuerdo al número de unidades producidas, usted debería cargárselo al producto. Pero, los costos fijos de manufactura, usted debería cargarlo al periodo, ¿cierto? ¿Cuáles son algunos costos fijos cuáles son algunos costos variables? Pues materiales, mano de obra, ¿cierto? Los costos que son fijos de manufactura, por ejemplo, la depreciación de una máquina, entonces uno debería cargarlo eso al periodo y no cargarlo al producto. Es que esa es la diferencia que hay que
que hay que tener en cuenta. Digamos que en el costeo variable calculamos el margen de contribución, ¿cierto? Porque miren que si uno piensa en un estado de resultados sería ingreso menos costo variable, eso nos daría el margen de contribución. Miren que en esta lógica los costos fijos de manufactura, todos los que acontecen en un periodo, se cargan al mismo periodo. Es decir, lo que me sobra, el margen de contribución debería permitir obtener una utilidad, pero esa utilidad una vez cubra todo lo que es fijo, costos fijos de manufactura y además de eso, todos los costos de administración y ventas. Entonces miren la diferencia. ¿Ven la diferencia? En costeo variable cargamos los costos variables de manufactura al producto y los costos fijos, así sean de manufactura, los vamos a cargar a el periodo. Entonces miren que aquí está nuevamente. Entonces en costeo variable el inventario solo va a capturar los costos variables de manufactura. Todos los costos fijos de manufactura se excluyen de los costos inventariables, es decir, no me los puedo llevar al estado de la situación financiera, sino que los trato como un gasto del periodo o como un costo del periodo. Esta es la diferencia fundamental entre esos dos métodos. Otra manera de llamar a este método pues es el costeo directo. Y recuerden, todo lo que es administración, ventas, marketing, distribución, todo lo que no tiene que ver con manufactura, pues simplemente uno lo considera un gasto de el periodo. ¿Por qué es importante? Miren que cuando uno piensa en la estructura de costos, los costos fijos de una compañía normalmente están relacionados con la capacidad de esta compañía. Entonces, por eso el costeo variable dice, bueno, si esos costos son fijos, ¿usted por qué los lleva al inventario? El costeo absorbente tradicionalmente me permite hacer eso. Yo me llevo unos costos al inventario y mientras yo venda los productos, este es más ácido, podríamos decir, dice no. Usted lleva esos costos al periodo, es decir, la única manera de usted generar utilidades es que usted venda muchas unidades. Entonces, esto obliga, cuando yo hago un análisis de costeo variable, obliga a que la generación de utilidades se dé a través de una gran cantidad de unidades que se puedan vender. Algunas características del costeo variable. Entonces, pues el costeo variable es un sistema de acumulación de costos y puede utilizarse con costeo por procesos, con costeo basado en actividades. Esto es una herramienta muy útil para la planeación y el control de los costos, incluso el control gerencial. Podemos decir que los inventarios quedan subvalorizados porque no tienen esa parte del costo fijo de manufactura que sí tienen en costeo absorbente. En este sistema de costeo, pues la utilidad se mueve en la misma dirección de las ventas. Y miren que algo interesante del tema que también hemos visto, que es costo, volumen, utilidad, y es que como yo hago una segregación de costos fijos, costos variables, para poder hacer los cálculos o para poder calcular el costo a través del costeo variable, esto me permite fácilmente calcular el punto de equilibrio, porque recuerden que definimos el punto de equilibrio como los costos fijos sobre el margen de contribución, siendo el margen de contribución la diferencia entre el precio de venta y los costos variables, para que lo tengamos en cuenta. Aquí tenemos una diferenciación, está también cópienla, que es muy importante para tenerla en cuenta. Entonces tenemos por un lado que el costeo variable, todos los costos de manufactura variables se incluyen como inventariable en costeo absorbente. Todos los costos de producción son inventariables, sean estos variables o fijos. En costeo variable, los costos variables de producción se consideran costos del producto. En costeo absorbente, todos los costos de producción son costos del producto. Miren que en costeo variable, los costos fijos de producción se cargan al periodo.
Y en costeo absorbente se le cargan a las unidades que se van al inventario si no se venden. Los dos métodos serían equivalentes si la producción fuera exactamente igual a las ventas, ¿cierto? Produzco todo y vendo todo, pues los dos métodos darían igual. Costeo variable, pues los estados financieros son beneficios internos, esto es más para análisis de la gerencia, y el costeo absorbente es más para uso externo, es decir, la contabilidad financiera tradicional utiliza costeo absorbente. Entonces yo hago un análisis de costeo variable si quiero ver el impacto que tienen los inventarios en la utilidad. Porque como vamos a ver cuando hagamos ejercicio, yo puedo producir más, no necesariamente vender, pero como me llevo unos costos para el inventario, pues eso muestra unas utilidades grandes, ¿cierto? Entonces digamos que esto es más para control dentro de la organización, incluso para control gerencial. Y nuevamente en los dos métodos, pues todos los que son gastos de manufactura se consideran gastos del periodo. ¿Cuáles son las ventajas del costeo variable? Bueno, el costeo variable proporciona información exacta, completa y oportuna. Como vamos a ver, las utilidades se desplazan en la misma dirección que las ventas. Y además de eso, los cambios en las ventas y en los inventarios afectan las utilidades provenientes de un costeo absorbente. Entonces, los cambios en las ventas y en los inventarios afectan las utilidades provenientes de un costeo absorbente. Vemos que esas son algunas ventajas del costeo variable. Facilita el análisis de costo, volumen y utilidad porque permite separar los costos entre costos fijos y costos variables. Además de eso, como tenemos el margen de contribución, pues nos permite hacer un análisis marginal, incluso ver cómo cambia la utilidad una vez cambiamos el volumen de venta. ¿Y por qué algunos defienden el costeo variable? Es porque los costos fijos son fijos, hay que pagarlos. Entonces uno debería generar utilidades a través del margen de contribución o a través de una mejora en sus costos variables, ¿cierto? A través de una mejora en el margen de contribución. El costeo variable pues también nos permite hacer un análisis o una planeación de las operaciones. Miren la definición que aparece acá. Plan de operación cubre todos los aspectos de las operaciones futuras diseñadas para lograr una meta de utilidad establecida. Entonces el costeo variable nos permite hacer un análisis más sencillo o un análisis más rápido porque desagrega los costos nuevamente entre costos fijos variables y eso permite hacer un mejor análisis, una mejor toma de decisiones dentro de la organización. Gran cantidad de empresas utilizan el sistema de costeo variable, pero además de eso recuerden que esta metodología de costeo no son obligatorias, ¿cierto? Porque como lo veíamos en una diapositiva anterior, pues esto se usa más con fines internos, no es obligatorio, es decir, una compañía podría sobrevivir sin utilizar costeo variable y costeo absorbente. Esto permite controlar a la gerencia, ¿cierto? Esa es una ventaja del costeo variable, pues la única manera de generar utilidades es vendiendo más. En costeo absorbente uno puede generar utilidades sin vender más, simplemente guardando las unidades en el inventario y llevándose todo ese costo fijo para el inventario, muestra utilidades más grandes. Pero aquí la única forma de generar utilidades es vender más. Nos permite evidenciar problemas de gestión de inventario, nos permite realizar control más rápidamente, este tema del costeo variable. ¿Hasta allí alguna pregunta, duda, comentario? Bien. Bueno, verdad que estamos en diferido. Es la costumbre. Bien. Vamos entonces a ver una comparación de ambos métodos con respecto a las utilidades. Entonces, ¿qué pasa con la utilidad? Igual después haremos algunos ejercicios numéricos. Entonces, para volúmenes o niveles iguales de producción y ventas, ambas formas de costeo arrojan la misma utilidad. Si yo produzco
100 unidades y vendo las 100 unidades, en los dos métodos voy a obtener las mismas utilidades. ¿Cuál es la razón? Es porque no me estoy llevando nada del inventario. Yo no me estoy llevando ninguna unidad del inventario, es decir, no hay ninguna diferencia allí. Entonces la utilidad final, cuando yo produzco y vendo, pues nos va a dar lo mismo en los dos métodos. Ahora, cuando la producción supera las ventas, produje 100 unidades, ¿cierto? Pero vendí 50. Entonces el costeo tradicional o el costeo absorbente me va a arrojar utilidades mayores. ¿Cuál es la razón? Porque no me llevé parte de ese costo a donde, al inventario. Y esas unidades que no vendí en el absorbente me llevé ese costo al inventario. En costeo variable, todo el costo fijo de manufactura se lo cargo al periodo. Por eso en costeo variable, en este caso, me va a dar una utilidad mucho más baja. Cuando la producción es menor a las ventas, que esto digamos que uno dice, ¿cómo así? Que produjo menor a las ventas, produjo 100 y vendió 200. En las otras 100 pues tuvo que traerlas de el inventario. Cuando esto pasa, entonces el costeo directo arroja una utilidad superior al costeo tradicional. La razón, las unidades que traigo del inventario vienen con un costo más bajo, porque ya en periodos anteriores, pues ya digamos que el estado de resultado fue castigado o se le fue asignado el costo del periodo en el cual aconteció y las unidades en inventario vienen más barato. Miren que este sistema de costeo, ¿cierto? Esta manera de ver los costos nos permite no producir para inventario. Y esto es genial para hacer control, porque yo podría manipular las utilidades produciendo para inventario, pero esta metodología de costeo lo que me dice es, no señor, usted no debería producir para inventario, sino producir y vender para generar utilidades. Ahora, cuando las ventas se mantienen constantes y la producción fluctúa, entonces el costeo directo entrega utilidades constantes, en cambio el tradicional, ¿cierto?, entrega utilidades variables o fluctuantes de acuerdo al tamaño de inventario. Y estos casos vamos a verlos, pero es importante tenerlos en cuenta. Y cuando la producción es constante, pero las ventas fluctúan, pues ambas formas de costeo entregan utilidades diferentes. En el costeo directo vamos a ver que las utilidades fluctúan de acuerdo a cómo fluctúan las ventas y en el costeo tradicional de acuerdo a las variaciones de inventario. Esto también teniendo en cuenta la forma de valorizar el inventario, valorar el inventario. Recuerden que yo puedo valorar el inventario por PEPS, puedo valorar el inventario por promedio ponderado y eso me puede afectar también el cálculo de las utilidades. ¿Qué podemos decir? Pues en la mayoría de los países el costeo absorbente es el método que se requiere para reportar información interna. El costeo absorbente es más fácil de utilizar y no genera confusiones por tener, digamos que, pues uno no, si una empresa tuviera costeo absorbente y otra costeo variable sería muy difícil de comparar. Pero para presentación interna normalmente, para presentación externa normalmente es costeo absorbente, para presentación interna, análisis interno, y más cuando uno ve que la empresa produce y hay mucho problema de inventario, uno puede utilizar la lógica del costeo variable. ¿Cuál es uno de los problemas fundamentales del costeo absorbente? Que un gerente puede aumentar la utilidad sin vender más, simplemente aumentando la producción, produciendo una gran cantidad de unidades que van al inventario, ¿cierto? Y esto genera que la utilidad sea más grande. Y miren que producir para inventario pues tiene una gran cantidad de problemas, porque después del costo de mantener el inventario, el costo de la obsolescencia, esto genera problemas. Es decir, tener inventarios dentro de una organización no es la mejor opción. La idea entonces, recuerden, por ejemplo, en la lógica de la filosofía del justo a tiempo, donde los inventarios lo que hacen es ocultar problemas dentro de la organización. Entonces yo no debería producir para inventario y el costeo absorbente propende eso porque al generar más inventario, curiosamente genero más utilidades.
Entonces, ¿qué se puede hacer si yo no tengo un sistema de costeo variable? Bueno, entonces uno podría, por ejemplo, establecer algunas medidas de control, monitorear los inventarios periódicamente, ¿cierto? Incorporar en la contabilidad interna un cobro por mantener los inventarios, ¿cierto? Llevar una contabilidad, ¿cuánto nos cuesta mantener ese inventario allí? E incluir en los análisis que se presentan, por ejemplo, medidas como cantidad de unidades producidas sobre vendidas, cantidad de unidades obsoletas sobre cantidad de unidades vendidas, es decir, hacer un control sobre el inventario. Eso sería una opción si no tenemos dentro de la organización un sistema de costeo variable, pero sí vemos que hay problemas de inventario. Entonces establecemos algunas medidas de desempeño que nos permitan analizar el tema de los inventarios. Otro sistema de costeo, este ya es mucho más ácido, ¿cierto? Se utilizaría en situaciones puntuales, es el costeo específico. Algunos le dicen que este es el costeo super variable, porque lo que dicen, mire, lo único que usted haría cargar a los productos es el costo de los materiales directos. Todos los demás costos, mano de obra y demás, son costos inventariables, ¿cierto? Debería usted llevarlos a no inventariables, perdón. Debería llevarlos a el periodo. Esta metodología de costeo pues no es muy aplicada, ¿cierto? Uno podría hacer análisis de costeo específico si digamos el costo de la mano de obra es siempre fijo, ¿cierto? Y lo que uno quiere analizar es cuál es el efecto que tiene o cuál es el efecto que tiene toda esa capacidad instalada en problemas también de inventarios, pero digamos que es más complejo porque normalmente pues los costos de mano de obra también son costos variables. En la medida que produzco más, pues tengo más costos de mano de obra, ¿cierto? Bien, vamos entonces con esta explicación a resolver algunos ejercicios.